¿Es verdad que los auténticos culpables de la corrupción estructural del PSOE son las empresas corruptoras que han tentado a José Luis Ábalos o a Santos Cerdán para que les amañen contratos de obra pública? Veámoslo. Aunque el PSOE dice estar muy compungido y apenado por la corrupción estructural que se ha destapado dentro de su organización, lo cierto es que, lejos de combatir, perseguir y castigar esa corrupción estructural, lo que están tratando de hacer es disculparla. Quieren transmitirle a la opinión pública, a los electores, a los que en su momento les darán o les quitarán el poder, que esa corrupción estructural en realidad no es tan grave. Y para ello están utilizando diversas estratagemas. Una es decir que los del PP son todavía más corruptos, el famoso "y tú más", dejando paso al anterior partido que todavía tiene pendientes 28 juicios de corrupción. Esto, perdonar, es el ciclo de la vida democrática en España. Y aún así es curioso porque esta sensación de haberlo vivido antes, ¿verdad? Las reacciones que tuvo Rajoy en su día. Sigue el ejemplo de transparencia de la monarquía. Márcate una infanta y di, no me consta. Di que tu error fue confiar en la persona equivocada y échala del partido. De Rajoy, todo es falso salvo alguna cosa. Echa la culpa al bar. Ah, no, perdón, esto es para Florentino Pérez. No, excepto si eres Almeida, que podías darle a un niño en la cabeza, ¿eh? O si no, para romper discos duros. Por tanto, en términos comparativos, el PSOE no saldría mal parado, según este argumentario. Sí, nosotros somos muy corruptos, pero los de enfrente lo son más. Pero luego existe una segunda estratagema, que es la que quiero comentar en el vídeo de hoy. Habrán escuchado durante los últimos días que se ha empezado a utilizar de manera mucho más intensa en los medios de comunicación, especialmente en los medios de comunicación alineados con la propaganda del gobierno, que se ha empezado a utilizar de manera mucho más habitual el término corruptor. Dentro de este argumentario se pretende dividir a los corruptos entre corruptores, aquellos que tientan, aquellos que toman la iniciativa a la hora de ofrecer sobornos, y por otro lado los corrompidos, aquellos que inicialmente tenían un alma inmaculada, pero que ante la insistencia de los corruptores terminan cayendo en la tentación. Dentro de este argumentario propagandístico, las empresas como Acciona serían los corruptores y los políticos como Ábalos o Santos Cerdán serían los corrompidos. Por consiguiente, aunque tanto corruptores como corrompidos sean corruptos, en realidad los verdaderamente malos de la película serían los corruptores, porque sin corruptores no habría corrompidos. Este argumento se ha venido repitiendo de manera más o menos velada, más o menos subrepticia, en todos los medios de comunicación y en muchas redes sociales alineadas, como decía, con la propaganda del gobierno, pero puede que la persona que mejor y más explícitamente lo haya verbalizado, desde la televisión pública, ese ente que se financia coactivamente con los impuestos de todos, pero que luego es un instrumento de manipulación al servicio del Partido Socialista. Que esta es otra. Hablemos también de los que corrompen, porque claro, uno no se corrompe si no lo tientan. Esa empresa constructora que participa en las tramas. Acciona, Ferrovial. Son las mismas que estaban implicadas con la Gürtel. Eso sí que es capacidad de diálogo con todos los partidos. Eso es conciencia de Estado. Cambian los partidos, pero ellos siguen allí. Salvo cuando son desviados por los corruptores corporativos, siguen velando por el bien común, por el interés general. La intencionalidad política de este argumento debería ser más que evidente. Y no porque sea imposible que, en efecto, las empresas sean las corruptoras en una trama de corrupción, que es perfectamente posible que así sea. Al fin y al cabo, el Estado tiene mucho poder político,
mucha capacidad para repartir presupuesto, mucha capacidad para aprobar regulaciones, y hay agentes, tanto públicos como privados, que quieren monetizar en su propio beneficio ese poder coactivo que detenta el Estado. No, si digo que aquí hay una obvia intencionalidad política, es porque en estos momentos se decide hacer la distinción entre corruptores y corrompidos, que no se hizo, por cierto, con los múltiples escándalos y casos de corrupción del Partido Popular. Se decide hacer la distinción entre corruptores y corrompidos para exculpar moralmente, al menos en parte, a los corrompidos, que, oh casualidad, serían los políticos del PSOE. Pero la realidad es que, en este caso concreto, no tenemos absolutamente ninguna evidencia que nos indique que las empresas privadas que se hayan visto beneficiadas de los amaños en los contratos de obra pública, que esas empresas hayan sido las corruptoras, las que han tentado a los políticos como Ábalos o como Cerdán para que se corrompan. Que quizá lo hayan sido, pero es que, repito, no tenemos, de momento al menos, ninguna evidencia que apunte en esa dirección. También es perfectamente posible que en este caso los corruptores hayan sido los propios políticos. Es decir, que hayan sido Ábalos, Cerdán, Koldo y veremos quién es más dentro del Partido Socialista, los que les hayan dicho a las empresas privadas: si queréis que os adjudique un contrato de obra pública, aunque estéis haciendo la mejor oferta posible, si queréis que os lo adjudique, pasad por caja, pagad esta mordida. ¿Por qué se descarta de antemano que esto pueda ser lo que haya sucedido? De hecho, si según la investigación de la UCO, tanto Cerdán como Ábalos empezaron a corromperse prácticamente desde el primer día, parecería que la iniciativa corruptora ya partía de ellos, que no tenían que tentarles demasiado, sino que eran ellos los que se lanzaban a cobrar mordidas motu proprio. Es más, en el caso de Cerdán, incluso tiene participaciones accionariales en una empresa de construcción a la que se le asignaron contratos de obra pública. En ese caso, Cerdán, ¿qué es? ¿El corruptor como empresario de la corrupción? ¿O el corrompido como político inmaculado e inocente al que se le presiona y se le tienta para que se corrompa? Por tanto, si prima facie tan verosímil es la posibilidad de que hayan sido las empresas privadas las que hayan tentado a políticos inocentes del PSOE para que se corrompan, como que sean esos propios políticos del PSOE quienes hayan ido a las empresas y les hayan exigido una mordida si querían verse beneficiadas de ciertos contratos de obra pública, si ambas hipótesis en principio son factibles, son verosímiles, ¿por qué todos los medios de comunicación alineados con la propaganda del PSOE, por qué todos ellos están dando por sentado que la iniciativa corruptora partió de las empresas y que los políticos del PSOE como Ábalos o Santos Cerdán se dejaron corromper? No eran corruptos de serie, sino que terminaron siendo corrompidos por agentes externos al PSOE muy malvados, pues el objetivo último, como ya decía, es desviar el foco de responsabilidad moral del Partido Socialista Obrero Español y sobre todo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no escogió a unas personas que eran originalmente corruptas, son personas que se fueron corrompiendo dentro del poder político como consecuencia de ser tentadas por agentes externos a ese poder político. Por tanto, la gente que está dentro del PSOE, en principio, de entrada, es buena. El problema es que hay mucha maldad fuera del PSOE que termina penetrando y corrompiendo al propio PSOE. En definitiva, toda esta narrativa de corruptores y corrompidos, ambos corruptos en cualquier caso, es solo un intento desesperado de lavarle la cara a la corrupción sistémica del Partido Socialista Obrero Español. No busca desentrañar la verdad de lo sucedido, sino remoralizar lo que ha ocurrido. El PSOE sí ha metido la pata, pero en realidad la ha metido casi porque le han obligado a hacerlo. Los pecadores del PSOE en el fondo merecen redención. Quienes no la merecen son el mal originario que está fuera del PSOE.
Y todo ello lo que pone de manifiesto es que, en el fondo, al PSOE la corrupción se la trae al pairo. Lo que le preocupa verdaderamente es que esa corrupción se conozca, que le genere una mala imagen electoral y que, como consecuencia de todo ello, pueda perder el poder. Y por eso, en lugar de tratar de combatir y purgar la corrupción, caiga quien caiga, lo que están haciendo es librar la batalla del relato. Y por eso este relato, el de corruptores y corrompidos, no es un relato periodístico, es un relato propagandístico al servicio del PSOE.